Hola, 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 bienvenidos nuevamente al canal Química con Android. En el día de hoy les traigo un ejercicio sobre electroquímica. Vamos a ver un detalle importante, la diferencia entre la variación de energía libre y la variación de potencial, la diferencia en cuanto al cálculo. Veamos el ejercicio. Teniendo los siguientes datos, determine el delta G y el delta E de la desproporción del tal y uno más, es decir, la variación de energía libre y la variación del potencial. Para ello tenemos como datos los potenciales de reducción del talio 3 más a talio y del talio 1 más a talio. Claro, en el sentido de la reducción, recuerden que los potenciales de electrodo siempre nos los van a dar en el sentido de la reducción. Bueno, vamos a ver la primera vía. Aquí tenemos que el talio pasa de talio metálico a talio 3 más 3 electrones. Fíjense que he invertido la ecuación a la cual yo le voy a, o la semiecuación a la cual le voy a calcular la variación de energía libre. De talio a talio 3 más, la conocida expresión menos NF, delta E, en este caso, de talio a talio 3 más. Vamos a sustituir, aquí N ¿cuánto vale? 3. ¿Cuánto vale el potencial? Fíjense que lo tenía en el sentido de la reducción, tenía un valor de 0,72. Si lo invierto, ahora sería menos 0,72. Y este producto nos daría el valor de la energía libre para la semiecuación de oxidación del talio a talio 3 más. Vamos a ver ahora la otra ecuación que voy a usar. De talio 1 más a talio, más un electrón aquí, por supuesto, y ahora sí la tenemos en el sentido de la reducción. Calculemos su delta G. La misma expresión. Ahora el potencial sí va a estar en el sentido de la reducción, por tanto va a mantener el signo y tenemos este valor. Si esta ecuación de aquí la multiplicamos por 3, nos va a dar 3 talio 1 más 3 electrones, dando 3 talios. Y esto, el valor lo tendríamos que multiplicar por 3, que nos daría este valor. Si a esta ecuación le sumamos la oxidación del talio a talio 3 más, obtenemos una ecuación que me va a evidenciar la desproporción del talio 1 más. Fíjense, de talio 1 más a talio 3 más se oxida y de talio 1 más a talio metálico se reduce. Si yo al sumar estas ecuaciones obtengo la ecuación de desproporción, al sumar los delta G de esta ecuación, ¿por qué puedo hacerlo? Porque el delta G es una función de estado, depende del estado inicial y final. Me va a dar entonces el delta G de la desproporción. Y si este es el delta G de la desproporción, puedo con él calcular el delta E de la desproporción. Ya vimos la expresión, solamente nos quedaría despejar el delta E y nos daría delta G estándar sobre NF. Fíjense que aquí N vale 3 porque han circulado 3 electrones para yo obtener esta ecuación. Y el valor del delta G ya lo tengo. Y esto nos daría un valor de menos 1,06 volt. Bien, hasta aquí la primera vía. Pasemos a la segunda. Aquí fíjense que ahora, antes de pasar por la segunda, quiero hacer énfasis. Aquí tengo la variación de energía libre para la desproporción y la variación del potencial para la desproporción del talio 1 cuando pasa a talio 3 y talio. Vamos a ver, ahora sí vamos a ver la segunda vez. Ahora vamos a coger en el mismo sentido, fíjense que ahora sí la vamos a coger en el sentido de la reducción. De talio 3 a talio, vamos a calcular su delta G, que sería el mismo valor, pero en este caso con signo contrario, porque tengo invertida la ecuación. Ya hacemos lo mismo con la ecuación del talio 1 a talio, que también ya habíamos calculado ese valor y exactamente el mismo valor, porque lo hemos dejado tal y como está en el ejercicio anterior. Pero fíjense que ahora yo tengo la ecuación del talio 3 más a talio y del talio 1 más a talio. Ahora yo quiero calcular el potencial del talio 3 más al talio 1 más. Para eso puedo decir que el delta G del talio 3 más al talio tendría que ser igual al delta G del talio 3 más a talio más el talio de talio 1 más a talio. Ya tengo este valor, simplemente me quedaría sustituirlo, despejarlo y este sería el delta G estándar del talio 3 más a talio. Y con este valor podré calcular la variación de potencial
de talio 3 más a talio en condiciones estándar, que es lo que estamos trabajando. Despejamos de la ecuación que ya utilizamos ahorita y nos queda entonces que el potencial de talio 3 más a talio es 1,25 volt. Continuemos con esta vía. Ahora, esta es la ecuación, o esta es la variación de energía libre de la ecuación que yo ando buscando, de talio 1 más a talio 3 más y de talio 1 más a talio, es decir, la desproporción del talio 1 más. Bueno, si yo multiplico la ecuación del talio 1 más a talio por 2, para poder hacer la semiecuación de reducción tenemos aquí, y tendríamos también la semiecuación de oxidación, que sería de talio 1 más a talio 2 más para dar 2 electrones. Ahora, si sumamos estas dos ecuaciones, obtenemos la ecuación de desproporción del talio. Miren que nos quedó igualita que ahorita. De talio 1 más pasa a talio 3 más y a talio 3 talio 1 más pasa a un talio 3 más y a 2 talio. Pero en esta ecuación yo tengo ya el potencial de reducción de las especies del talio 3 más al talio y del talio 1 más a talio. Fíjense que en este caso ya lo hemos calculado. Por aquí yo puedo decir que para esta ecuación tendríamos en el cátodo a quién, a las especies del talio 3 más a talio, y en el cátodo tendríamos las especies del talio 1 más al talio, y en el ánodo tendríamos las especies del talio 1 más a talio 3 más. Vamos a ver entonces la ecuación conocida, que el potencial de desproporción de esta ecuación sería el potencial del cátodo. ¿Cuáles son las especies que intervienen en la reducción? Las del talio 1 más a talio. Menos el potencial del ánodo. ¿Cuáles son las especies que intervienen en la oxidación? Del talio 3 más a talio 1 más. Sustituimos los valores, que para eso calculamos este potencial, que era el que nos faltaba, porque este no nos lo dan. Y miren ahora lo que obtenemos. Menos 0,34, menos 1,25, menos 1,529 volts. Fíjense que ahorita ese potencial nos dio, el potencial de desproporción por esta vía nos da menos 1,59 volts. Sin embargo, por la vía anterior nos dio menos 1,06 volts. Si calculamos, este sería el potencial de la desproporción. Ahora vamos a ver el delta G de esa desproporción, porque ya tenemos su potencial. N ahora valdría 2 electrones, porque miren, han circulado solamente 2 electrones. Y el potencial sería menos 1,59. Fíjense que este sería el delta G de la proporción por esta vía. Pero el delta G de la desproporción por la vía anterior nos da efectivamente el mismo valor. ¿Por qué sucede esto? Porque la variación de energía libre es una función de estado. Solo depende del estado inicial y final. ¿Y por qué sucede esto? Que la variación de potencial es diferente, porque la variación de potencial no es una función de estado. Depende de los estados iniciales y finales. Bueno, ¿y cuál de estas dos es la correcta? La correcta es menos 1,59, porque es la que parto de la especie del talio para dar talio 3 más a talio. Por tanto, esta es el potencial de desproporción del talio a talio 3 más y a talio, menos 1,529. Esta no es la correcta porque no parto de la especie del talio, parto de las especies del talio 3 más a talio y de talio 1 más a talio. Por tanto, fíjense en el detalle, hemos calculado dos vías diferentes. El delta G, por supuesto, nos da el mismo valor por ambas vías. Por el delta E no, porque partimos de reaccionantes distintos, y es por eso que obtenemos estos valores. Conclusión: la variación de potencial no es una función de estado, mientras el delta G sí. Por cierto, la desproporción del talio 1 más a talio 3 más a talio es un proceso no espontáneo, no ocurre por sí solo. Por tanto, en estas condiciones, el talio 1 más es una especie estable. Bueno, sin más, como siempre digo, suscríbanse al canal, hagan preguntas, comenten, envíen un ejercicio para a través de este canal poderlo resolver y evacuar sus dudas. Chao.